Madrid, barrio de Salamanca, un palacete del siglo XIX convertido en residencia de lujo. La nueva empleada doméstica Carmen López, 32 años, estaba quitando el polvo en el salón cuando su mirada cayó sobre el retrato colgado encima de la chimenea. Un niño de 5 años, ojos azules penetrantes, vestido elegante con jersey azul y cuello blanco. Sus piernas cedieron. El plumero cayó de sus manos temblorosas. Ese rostro, esos ojos, era imposible, pero era él, Diego, el niño con quien había compartido 15 años en el orfanato, aquel que lloraba cada noche llamando a una madre que nunca vendría, aquel que le había prometido que algún día se reencontrarían. El abogado Alejandro Ruiz entró en el salón al escuchar el golpe. Encontró a su nueva empleada de rodillas frente al retrato, el rostro bañado en lágrimas, susurrando un nombre que él no había escuchado en 27 años. Un nombre que solo 3 personas en el mundo conocían, y una de ellas había muerto hace mucho tiempo. Lo que estaba por descubrir destruiría los cimientos de su vida perfecta y revelaría un secreto que una familia poderosa había enterrado bajo capas de mentiras, documentos falsificados y una fortuna construida sobre el silencio. Carmen López tenía 32 años y había dejado de creer en milagros hacía mucho tiempo. El orfanato Santa Teresa de Valencia le había enseñado que la vida no estaba hecha de cuentos de hadas, sino de supervivencia. 15 años transcurridos en habitaciones abarrotadas, comidas escasas, ropa de segunda mano pasada de un niño a otro. 15 años viendo familias felices que venían a elegir niños pequeños, rubios, sonrientes. Nunca ella, nunca Diego. Diego había llegado al orfanato cuando tenía 3 años. Ella tenía 10. Un niño hermoso con ojos azules que parecían contener océanos, cabello castaño siempre despeinado, una sonrisa rara pero devastadora cuando finalmente aparecía. Casi no hablaba. Las monjas decían que había sido encontrado frente al portón una noche de invierno, envuelto en una manta costosa con un nombre bordado, Diego, nada más, sin apellido, sin carta, sin explicación. Carmen lo había tomado bajo su protección, le había enseñado a atarse los zapatos, le había dado la mitad de su pan cuando él tenía hambre, lo había abrazado fuerte durante las tormentas cuando lloraba en la oscuridad. Se habían convertido en familia, la única familia que ambos habían tenido jamás. Luego, cuando Diego tenía 8 años y Carmen 15, sucedió. Una pareja rica y elegante vino al orfanato. Querían adoptar. Las monjas hicieron desfilar a todos los niños. La mujer miró a Diego y algo en sus ojos cambió. Una semana después, Diego se fue. Carmen todavía recordaba su último abrazo, sus pequeños dedos aferrándose a su vestido mientras se lo llevaban. La promesa susurrada de reencontrarse algún día. Nunca más lo volvió a ver. 17 años de silencio. Ahora Carmen vivía en Madrid. Trabajaba como empleada doméstica para familias ricas. Tenía un pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés. Pagaba las facturas, tenía comida en la mesa. Era más de lo que muchos de su infancia habían conseguido. Esa mañana de octubre había comenzado su nuevo trabajo. Palacete Ruiz, Salamanca, una de las direcciones más exclusivas de Madrid. El abogado Alejandro Ruiz buscaba personal doméstico. El salario era generoso, la casa magnífica. Madame Dubois, la gobernanta francesa que gestionaba la casa, le había hecho rápidamente el recorrido. Mármol por todas partes, lámparas de cristal, 6 dormitorios, una biblioteca, un despacho, un salón principal. Fue en el salón donde estaba trabajando cuando lo vio. Estaba quitando el polvo a los muebles antiguos cuando levantó la mirada hacia la chimenea. Sobre ella, en un marco dorado elaborado, había un retrato. Un niño de unos 5 años, vestido elegantemente con un jersey azul y cuello blanco, cabello castaño peinado ordenadamente. Y esos ojos azules imposibles. El tiempo se detuvo. El plumero cayó de sus manos. Carmen dio pasos hacia adelante hasta que estuvo justo debajo del retrato, mirando ese rostro que había conocido tan bien. Era más joven en el retrato, tenía solo 5 años, pero era él. Cada rasgo, cada curva del rostro, esos ojos que había visto llorar tantas noches. Sus piernas cedieron. Se encontró de rodillas sobre el suelo de mármol.
las lágrimas cayendo sin control, susurrando el nombre que no había pronunciado en voz alta durante 17 años. Diego. Fue en ese momento cuando escuchó pasos rápidos. Alejandro Ruiz entró corriendo al salón. Se detuvo al verla de rodillas. El hombre tenía unos 35 años, vestido con un traje perfecto, cabello castaño, rasgos aristocráticos. Y esos ojos, los mismos ojos azules del retrato. Alejandro miró a su nueva empleada de rodillas frente al retrato de su hijo muerto, y algo en su pecho se apretó dolorosamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esa mujer lloraba mirando a Lucas? Carmen lo miró, luego miró de nuevo el retrato, luego de nuevo a él. El parecido era innegable. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Finalmente logró susurrar ese nombre, Diego, pronunciado con tal dolor y reconocimiento que Alejandro sintió la sangre helarse. ¿Cómo podía esa mujer conocer ese nombre? ¿El nombre verdadero de su hijo? ¿El nombre escrito en la manta cuando lo encontraron de bebé? ¿El nombre que solo él y su esposa conocían porque habían cambiado todo cuando lo adoptaron? Se arrodilló lentamente junto a Carmen, y ella comenzó a contar una historia que lo cambiaría todo. Alejandro escuchó en silencio mientras Carmen contaba todo. El orfanato Santa Teresa de Valencia. El niño llamado Diego que llegó a los 3 años. 15 años juntos, ella protegiéndolo. La adopción cuando él tenía 8 años. La promesa de reencontrarse. 17 años de silencio. Mientras hablaba, Alejandro sentía el mundo girar. Su hijo Lucas había muerto 3 años antes, ahogado en el lago de su villa en Toledo. Tenía solo 8 años. Él y su esposa Victoria se habían destruido en el dolor. Ella había muerto 1 año después de un corazón roto. Ahora él vivía solo en este palacete enorme, rodeado de recuerdos y retratos. Pero ahora esta mujer estaba diciendo cosas imposibles, que su hijo había vivido en el orfanato hasta los 8 años. Pero era imposible. Ellos lo habían adoptado cuando era un bebé. Tenían todos los documentos. Carmen vio la duda en sus ojos y pidió ver los documentos de adopción. Alejandro, confundido pero incapaz de negarse, la llevó a su despacho. Abrió el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Certificado de nacimiento, documentos de adopción, certificado de defunción. Los puso sobre la mesa. Carmen los examinó con atención. El certificado de adopción decía que Lucas Alejandro Ruiz había sido adoptado del orfanato Santa Catalina de Madrid cuando tenía 6 meses. Pero ella sabía con certeza absoluta que Diego había estado en el orfanato Santa Teresa de Valencia hasta los 8 años. Las fechas no coincidían, los lugares no coincidían, nada coincidía. Dijo simplemente que algo no estaba bien. Estos documentos estaban equivocados o falsificados. Alejandro se puso de pie de golpe, el rostro rojo de ira. ¿Cómo se atrevía a acusarlos? Pero mientras protestaba, una parte de él se detuvo. ¿Por qué esa mujer conocía el nombre Diego? ¿Cómo podía saber ese detalle que ni siquiera sus padres conocían? Carmen permaneció calmada. No estaba acusándolos a ellos, pero alguien había mentido. Alguien había ocultado la verdad. Y ella quería descubrir quién y por qué. Alejandro se dejó caer en la silla, repentinamente exhausto. Carmen sugirió volver al orfanato Santa Teresa, ver los registros, hablar con las monjas, descubrir qué había sucedido realmente cuando Diego fue adoptado. Alejandro miró los documentos sobre la mesa, luego el rostro decidido de Carmen. Algo dentro de él, algo que había enterrado con su hijo, despertó. La necesidad de verdad. Dijo que partirían hacia Valencia al día siguiente. Esa noche Alejandro no durmió. Permaneció sentado en el salón mirando el retrato. Recordó el día de la adopción. Victoria estaba tan feliz. Habían intentado durante años tener un hijo, sin éxito. La adopción había sido la única opción. Había sido el padre de Victoria, el poderoso industrial Miguel Fernández, quien organizó todo. Tenía contactos, había dicho, aceleraría el proceso. Y efectivamente, en solo 3 meses, habían tenido a Lucas. Alejandro no había hecho preguntas entonces. Había estado tan agradecido, tan feliz. Pero ahora comenzaba a preguntarse qué había hecho exactamente su suegro para acelerar el proceso. ¿Qué contactos había usado? ¿Qué documentos había firmado?
Y si la adopción era legítima, ¿por qué había tantas inconsistencias? El viaje en tren a Valencia fue silencioso. Carmen miraba el paisaje pasar, los recuerdos regresando en olas. Alejandro miraba los documentos que había traído, buscando respuestas en hojas de papel que ahora parecían más preguntas que certezas. El orfanato Santa Teresa se encontraba en las afueras de Valencia, un edificio gris y austero que Carmen recordaba demasiado bien. Una joven monja abrió el portón, sorprendida de ver visitantes. Carmen pidió hablar con la Madre Superior Inés si todavía trabajaba allí. La suerte estaba de su lado. La Madre Inés todavía estaba allí, más anciana, más encorvada, pero con los mismos ojos agudos. Reconoció a Carmen inmediatamente. La abrazó, luego notó a Alejandro, la elegancia de su ropa, la autoridad en su porte. Carmen explicó por qué estaban allí. Diego, el niño adoptado 17 años antes. Querían ver los registros. La Madre Inés dudó. Los registros eran privados, pero Carmen le suplicó. Era importante, más importante de lo que podía explicar. La Madre Inés los miró a ambos, luego suspiró y los llevó a la oficina administrativa. Sacó viejos registros polvorientos, páginas amarillentas por el tiempo. Buscó el año de la adopción, y allí en una escritura cuidadosa encontraron el nombre. Diego, edad 8 años, adoptado por familia Ruiz. Documentación proporcionada por el abogado García de Madrid. Alejandro sintió la sangre helarse. Abogado García. Lo conocía. Había sido el brazo derecho legal de su suegro durante 30 años. Se ocupaba de todos los asuntos delicados de la familia. Había muerto 5 años antes, poco después de Victoria. Muy conveniente. La Madre Inés continuó leyendo. Había notas adjuntas. El niño había sido declarado adoptable. La pareja Ruiz había proporcionado toda la documentación necesaria. Todo parecía en orden, excepto una pequeña nota escrita al margen, casi ilegible. Solicitud urgente. Documentación acelerada por orden superior. Pago extra recibido. Pago extra. Alejandro cerró los ojos. Su suegro había comprado a su hijo. No había sido una adopción legal. Había sido una venta. Probablemente habían falsificado los documentos para hacerlo parecer más joven, para ocultar sus años en el orfanato, para borrar completamente su historia pasada. Carmen vio el dolor en su rostro y puso delicadamente una mano en su brazo. No era su culpa. Él no sabía, pero ahora conocían la verdad. Diego había sido arrancado de su vida verdadera y entregado a una familia que probablemente lo amaba, pero que lo había obtenido a través de medios ilegales. Alejandro miró a la Madre Inés. Había otra pregunta que debía hacer, una pregunta que lo aterrorizaba. Preguntó por los registros de defunción. Si había un certificado de muerte para un niño llamado Lucas o Diego 3 años antes. La Madre Inés buscó en los registros más recientes. No, ningún certificado de muerte, ninguna notificación. Si el niño hubiera muerto, el orfanato debería haber sido informado ya que todavía estaba técnicamente bajo su jurisdicción legal. Alejandro se levantó tan rápido que la silla cayó. ¿Qué significaba eso? Lucas había muerto. Él había visto el cuerpo, había organizado el funeral, había enterrado a su hijo, había un certificado de defunción oficial. Salió corriendo, sacó el teléfono, llamó a su asistente. Le dijo que encontrara inmediatamente el certificado de defunción original de Lucas de los archivos hospitalarios. Quería verificar cada detalle, cada firma, cada sello. El asistente llamó de vuelta 2 horas después, mientras Alejandro y Carmen estaban sentados en una cafetería cerca del orfanato, demasiado conmocionados para hablar mucho. La voz del asistente temblaba. El certificado de defunción existía, pero había irregularidades. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La firma del médico era auténtica, pero el cuerpo nunca había sido oficialmente identificado mediante huellas dactilares o ADN. Había sido identificado solo visualmente por los padres, y el funeral había sido una ceremonia, con ataúd cerrado a petición de la familia. Alejandro dejó caer el teléfono. Miró a Carmen, el rostro blanco como un fantasma. ¿Y si Diego no hubiera muerto en absoluto?
Regresaron a Madrid esa misma tarde, las mentes corriendo. Si Diego no había muerto, ¿dónde estaba? ¿Por qué alguien habría hecho creer que estaba muerto? ¿Quién tenía tanto que ganar con esta mentira elaborada? Alejandro pensó en su suegro Miguel. Había muerto 7 años antes, poco después de la muerte de Lucas. Había dejado un imperio industrial, miles de millones en bienes, y había dejado todo a Victoria, su única hija. Cuando Victoria murió, todo pasó a Alejandro. Pero si Lucas hubiera estado vivo, como heredero directo, habría heredado todo al alcanzar la mayoría de edad. Alejandro habría sido solo un custodio temporal. ¿Y si alguien no quisiera que ese dinero fuera para Lucas? ¿Si alguien quisiera eliminar al heredero? ¿Quién se habría beneficiado de la muerte de Lucas? ¿Quién estaba lo suficientemente cerca de la familia como para orquestar una conspiración tan elaborada? Alejandro llamó a su investigador privado. Le dijo que investigara a todos en la órbita de la familia Fernández 3 años antes. Movimientos financieros, comunicaciones, viajes, todo. Y en particular, le dijo que mirara a su cuñado, Rafael Fernández, el hermano menor de Victoria. Rafael. Alejandro no había pensado en él de inmediato, porque Rafael siempre había sido insignificante. El hijo segundón que nunca heredó nada, que vivía de una pequeña renta, que siempre había estado en la sombra de Victoria. Pero ahora Alejandro recordaba cuán útil había sido Rafael después de la muerte de Lucas. Cómo había organizado el funeral, cómo había manejado todos los documentos, cómo había consolado a Victoria, estando siempre cerca, siempre presente, demasiado presente. El investigador llamó de vuelta 2 días después. Había encontrado algo. 3 años antes, exactamente una semana después de la muerte declarada de Lucas, Rafael Fernández había recibido una transferencia de 2 millones de euros de una cuenta offshore en las Islas Caimán. La fuente era imposible de rastrear completamente, pero el banco intermediario era el mismo usado por Miguel Fernández para sus negocios más discretos. Y había más. 3 semanas después de la muerte de Lucas, Rafael había comprado una propiedad en Suiza, una villa aislada cerca del lago de Ginebra. La había comprado a través de una sociedad pantalla, pero el investigador había logrado rastrear los documentos. ¿Y quién resultaba vivir en esa propiedad según los registros locales? Un niño de unos 9 años, registrado como hijo adoptivo de Rafael. Nombre: Lucas Fernández. Alejandro dejó caer el vaso que sostenía. Se hizo añicos en el suelo de mármol, pero él ni siquiera lo notó. Carmen estaba a su lado, leyendo el informe del investigador, la mano sobre la boca. Diego estaba vivo. Su hijo estaba vivo, pero era prisionero del tío que lo había matado para robar su herencia. Alejandro se levantó de golpe. Debían ir a Suiza, inmediatamente, pero Carmen lo detuvo. Si iban allí directamente, Rafael podría desaparecer con Diego, podría hacerle daño. Debían pensar, planificar. Alejandro sabía que tenía razón, pero cada fibra de su ser gritaba por correr hacia su hijo. 3 años. 3 años en los que había llorado sobre una tumba vacía mientras su hijo estaba vivo, probablemente asustado, probablemente preguntándose por qué su padre no venía a salvarlo. Carmen prometió que traerían a Diego a casa, pero debían ser inteligentes. Rafael era peligroso, ya había demostrado ser capaz de secuestro y falsificación de muerte. Dijo que necesitaban pruebas concretas antes de ir a la policía. Necesitaban a alguien que fuera a Suiza, viera a Lucas con sus propios ojos, descubriera exactamente la situación. Alejandro dijo que enviaría al investigador, pero Carmen negó con la cabeza. Un investigador profesional sería notado en un pequeño pueblo suizo. Necesitaban a alguien que pudiera pasar desapercibido, alguien que Rafael no conociera. Ella iría. Podía presentarse como turista, alquilar una casa cerca, observar, esperar la oportunidad correcta. Y cuando la encontrara, hablaría con Diego, le recordaría quién era, le diría que venían a rescatarlo. Alejandro quiso protestar. Era peligroso, pero Carmen sonrió tristemente. Diego había sido su hermano durante 5 años antes de ser hijo de Alejandro. Ella lo había protegido cuando era pequeño. Era tiempo de protegerlo de nuevo. Carmen partió hacia Suiza 3 días después. Alejandro
Le había dado dinero, documentos, todo lo que pudiera necesitar, y un teléfono móvil cifrado para comunicaciones seguras. El pueblo cerca del lago de Ginebra era pintoresco y tranquilo. Carmen alquiló una pequeña casa a unos cientos de metros de la propiedad de Rafael. La villa era grande, rodeada por un muro alto, con portones eléctricos, pero podía ver el jardín desde ciertos ángulos y a veces veía a un niño jugar afuera. Su corazón se rompió la primera vez que lo vio claramente. Era Diego, más alto, más grande, casi 11 años ahora, pero esos ojos azules eran inconfundibles. Estaba delgado, demasiado delgado. Se movía lentamente como si estuviera cansado o enfermo, y había algo en sus ojos, una tristeza que no debería estar en un niño. Carmen pasó días observando la rutina. Rafael dejaba la villa cada mañana a las 8, conducía a la ciudad, regresaba tarde por la noche. Había una gobernanta anciana que cuidaba de Diego durante el día. Parecía amable pero distante. El cuarto día, Carmen vio su oportunidad. La gobernanta salió para ir al mercado, dejando a Diego solo en el jardín durante media hora. Carmen esperó 5 minutos, luego se acercó al muro. Llamó suavemente su nombre: Diego. El niño se giró bruscamente, mirando alrededor confundido. Carmen llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Diego se acercó al muro, mirando hacia arriba buscando la fuente de la voz. Carmen se puso en un punto donde él podía verla a través de las barras del portón. Le preguntó si la recordaba. Carmen, del orfanato, ella que le daba la mitad de su pan, ella que lo abrazaba durante las tormentas. Diego la miró durante largo tiempo en silencio. Luego algo en sus ojos cambió. Un reconocimiento, un recuerdo emergiendo. Susurró su nombre: Carmen. Carmen sintió las lágrimas caer. Dijo que había venido a llevarlo a casa, a su verdadero hogar, con su verdadero padre que lo amaba y lo había buscado. Pero Diego negó con la cabeza. No podía. El tío Rafael decía que su padre había muerto en el accidente junto con su madre, que él era el único que lo cuidaba ahora, que si intentaba escapar, cosas malas sucederían. Carmen sintió la ira subir, pero permaneció calmada. Dijo suavemente que Rafael le había mentido. Su padre estaba vivo, lo amaba desesperadamente, había llorado durante 3 años creyéndolo muerto. Pero Diego parecía tan asustado, tan confundido. Ella dijo que entendía. No debía escapar ahora, pero debía creer que ella volvería con su padre y lo sacarían de allí legalmente, con seguridad. Diego dudó. Luego asintió lentamente. Había esperanza en sus ojos por primera vez, pero entonces escucharon un ruido, un coche en el camino de entrada. Rafael había regresado temprano. Diego se alejó rápidamente del muro. Volvió a jugar como si nada. Carmen se escondió detrás de los árboles, el corazón latiendo fuerte. Esa noche llamó a Alejandro y le contó todo. Diego estaba allí, estaba vivo, pero estaba asustado y manipulado. Debían actuar rápido pero con cuidado. Alejandro dijo que ya estaba trabajando con la Policía Internacional. Tenía las pruebas, las transferencias de dinero, los documentos falsificados. Estaban preparando una orden de arresto para Rafael, pero tomaría algunos días coordinar todo entre España y Suiza. Carmen dijo que se quedaría allí, seguiría vigilando a Diego. Alejandro le dijo que tuviera cuidado, y le dijo algo que nunca había dicho a nadie excepto a su esposa: gracias. Gracias por haber amado a su hijo cuando él ni siquiera sabía que existía como Diego. Gracias por no haberlo olvidado. Gracias por traerlo a casa. La operación tuvo lugar una semana después. La policía suiza, coordinada con la española, llegó a la villa a las 6 de la mañana. Carmen estaba allí, con Alejandro, con el investigador, con abogados y trabajadores sociales. Rafael fue arrestado mientras intentaba salir por el portón trasero con una maleta llena de efectivo y documentos. Encontraron a Diego en su habitación, sentado en la cama, los ojos muy abiertos. Estaba asustado por la irrupción, confundido por todas las personas, pero entonces vio a Alejandro, y algo en sus ojos cambió. Lo miró durante largo tiempo, estudiando su rostro, y entonces susurró esa palabra: papá. Alejandro cruzó la habitación, se arrodilló frente a su hijo, tomó su rostro entre las manos, le dijo que sí, era papá, y sentía tanto, tanto no haber estado allí, no haberlo protegido, pero ahora estaba allí,
y nunca más lo dejaría ir. Diego se lanzó a los brazos de su padre, finalmente llorando. Años de dolor y confusión saliendo en sollozos. Alejandro lo abrazó fuerte, llorando también, haciendo promesas que esta vez cumpliría. Carmen los miraba desde la puerta, las lágrimas cayendo pero con una sonrisa en el rostro. Diego estaba en casa, finalmente. Los meses siguientes fueron complejos. Rafael fue acusado de secuestro, falsificación de documentos, fraude. Fue condenado a 25 años de prisión. Los bienes robados fueron devueltos. La historia fue noticia en toda España, un escándalo que involucró a una de las familias más ricas del país. Pero para Alejandro y Diego, lo que importaba era reconstruir. Diego necesitaba terapia para procesar todo. Necesitaba tiempo para recordar quién era realmente, para aceptar que su padre lo amaba, que estaba a salvo ahora. ¿Y Carmen? Alejandro le ofreció mucho más que un trabajo como empleada doméstica. Le ofreció un lugar en su familia, una habitación en la villa, un papel como parte de la familia. Había sido la hermana de Diego cuando nadie más lo era. Había sido quien lo trajo de vuelta a casa. Merecía ser parte de sus vidas. Carmen aceptó. Por primera vez en su vida, tenía una familia verdadera. 2 años después, Alejandro, Diego y Carmen estaban en el salón del Palacete Ruiz. Sobre la chimenea, junto al retrato de Diego niño, ahora había un nuevo retrato. Diego a 13 años, sonriente, feliz, con Alejandro a un lado y Carmen al otro. Una familia reconstruida de piezas rotas, pero fuerte y verdadera. Diego iba a la escuela, tenía amigos, reía de nuevo. A veces todavía tenía pesadillas, pero cada vez se despertaba en una casa donde era amado, donde estaba a salvo. Y eso hacía la diferencia. Alejandro había aprendido que la familia no era solo sangre o documentos legales, era amor, protección, presencia. Era Carmen que nunca había olvidado. Era Diego que había sobrevivido y perdonado. Era él que había encontrado el valor de enfrentar la verdad. Y Carmen miraba a los 2 hombres de su vida y sabía que finalmente estaba en casa. No el orfanato, no pequeños apartamentos solitarios. Casa, donde cuando dices familia, todos se voltean. Donde cuando dices te amo, alguien responde. Donde cuando miras un retrato en la pared, ves no solo un niño perdido, sino un niño encontrado. Dale like. Si crees en el poder de la memoria y el amor que supera los años, comenta si también piensas que la verdadera familia no es la de la sangre, sino la del corazón. Comparte esta historia para recordar que nunca es demasiado tarde para traer a casa a quien amas. Suscríbete para más historias que demuestran que la justicia, aunque tarde, siempre llega. A veces la vida nos separa de las personas que amamos. A veces pensamos que las hemos perdido para siempre. Pero hay momentos en que el destino, o quizás solo el amor obstinado de quien nunca deja de buscar, vuelve a poner todo en su lugar. Carmen no había olvidado a Diego. Alejandro no había dejado de amar a su hijo, incluso cuando creía que estaba muerto. Y Diego había seguido esperando incluso cuando parecía no haber esperanza. Esta es la fuerza de la familia verdadera, no la que está escrita en documentos o decidida por tribunales, sino la que está escrita en los corazones de quienes se niegan a olvidar, a rendirse, a dejar de luchar, y cuando finalmente se reencuentran, cuando todas las piezas encajan de nuevo, no hay retrato lo suficientemente grande para contener toda esa felicidad.